Ahí ya me estoy anotando en esa casa para visitar visita pastoral. Bien, recordando justamente el principio de la eternidad, estaba pensando en un texto bíblico con el que Dios me habla mucho a mí. Está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículos 26 al 38. Es un poquito extenso lo que voy a leer, pero tiene algunos aspectos interesantes, sobre todo la última parte, que es la que quiero enfatizar. Nos dice así, Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada significaba comprometida para casarse, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pensar que toda esta historia, ¿no? María era una muchacha jovencita, virgen obviamente, por su edad joven, no había contraído matrimonio todavía, pero estaba comprometida para casarse, para formar un matrimonio. Y mientras estaba ahí en Nazaret, esperando, tal vez contando los días para el casamiento, le aparece el ángel Gabriel y le da ese saludo: salve, saludos, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y bueno, de ahí se extrae parte del rezo católico, el Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y todo eso, del catecismo me acuerdo yo todavía. Tengo memoria, no. Bien, es más, todavía conservo el traje de la primera comunión. Lo uso para los casamientos. No, me quedaría por acá. Bien, el tema es que cuando María dice: ¿y este saludo que va a pasar? Bueno, vas a ser la madre del Salvador del mundo, el Hijo del Altísimo, va a ser llamado Hijo de Dios. Ella dice: pero yo soy virgen, no conocí varón. Bueno, justamente se va a cumplir una profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Y María termina diciendo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Todos sabemos muy bien que Jesús cambió al mundo. Hubo un antes y un después. Es más, en el mundo occidental se suele contar la historia de antes de Cristo y después de Cristo, porque de alguna forma el cristianismo, al ser adoptado por la mayor parte de las naciones occidentales, recibió modificación, hizo que el mundo se modificara, que poco a poco se fuera humanizando más, que las crueldades disminuyeran. La mayor parte de las leyes de Occidente tienen algún fundamento en principios cristianos que están en la Biblia. Esto es muy, muy interesante. Así que, de alguna forma, Jesús cambió el mundo, no como nosotros quisiéramos que esté cambiado, pero influyó. Ahora, sí,
De esto no cabe la menor duda y el cambio fue muy importante. Jesús cambió nuestra vida, ¿o no? Antes de Cristo tu vida no tenía sentido, mi vida no tenía sentido. Vivíamos, ¿para qué? Y bueno, pasarla lo mejor posible hasta que nos llegue la hora de nuestra muerte y se acabó. Y de pronto ahora nuestra vida tiene profundidad. Venimos con una alegría, con un gozo, adoramos al Señor. El Señor le dio sentido a todo. Pero las cosas no quedaron ahí. Jesús también cambió nuestras familias. ¿Cuántas familias se vieron transformadas por Jesús? Levanten la mano. Tremendo. Las cosas antes no andaban bien, tal vez venía todo para atrás. Y ahora hay todo un bienestar, hay algo que vos decís, qué lindo esto. Pero este cambio que te voy a mencionar ahora es el que supera a todos esos. Porque es verdad, cambió nuestras vidas, cambió nuestra familia, pero cambió nuestra eternidad. ¿Sabías que tenemos fecha de vencimiento? Vos mirale la oreja al que está al lado, mirá acá y dice vencimiento. No está por ahí, ¿no? La fecha de vencimiento. No la tenemos y no hay edad. Lamentablemente no. Ojalá encontráramos en el orillo a ver la fecha, pero no. Y mejor. Vivimos tranquilos, pero hay fecha de vencimiento, pero sabemos que es el vencimiento acá en la tierra, porque ya empezamos a tener vida eterna. Es decir, Dios tiene preparado un universo maravilloso, pero para poder habitar ese universo maravilloso hay que aprender el idioma y la cultura del cielo, y acá, en la vida cristiana que estamos transitando, estamos aprendiendo a vivir lo que va a ser en el cielo. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto necesitó 40 años para ser transformado, es más, tuvo que morir la primera generación que todavía seguía contaminada con Egipto y tuvo que entrar a la tierra prometida la nueva generación ya institucionalizada, con las leyes, ya viviendo otro tipo de vida. Si no, Israel hubiera sido un nuevo Egipto si hubieran viajado inmediatamente. Así que en nuestro caso, para ir a nuestra patria celestial, nosotros no es que tuvo que morir una generación y venir la otra, nosotros tuvimos que morir y nacer de nuevo, y este nuevo ser es el que habitará la tierra. Por lo tanto, tenemos que ir matando cada día nuestro viejo hombre, el hombre de la carne, para ir vivificando el aspecto espiritual. Pero nos dio eternidad. Ahora, toda esta maravillosa consecuencia eterna dependió de un momento. Si podemos pensar un momento que fue clave para que cambie nuestra eternidad, fue el momento en que una persona dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Imagínate si María se le aparece Gabriel y cuando le dice todo eso, le dice: ¿qué mira? Anda para allá. No lo insultó por el ángel Gabriel, ¿no? Imagínate si María hubiera dicho: no, que pase de largo. Pero María aceptó, y esto produjo una cadena de consecuencias que llegaron a vos y a mí. Cada vez que nosotros respondemos a un plan del Señor, de la misma manera que María lo hizo, afectamos vidas, afectamos la eternidad de otras vidas. Esto es lo que tenemos que ser conscientes. Cada vez que vos decís: acá está el siervo de Dios, que se haga como vos querés, Señor, Dios nos está preparando para cambiarle la eternidad a alguna persona que, si hoy se muere, se pierde para siempre. Así que somos instrumentos de eternidad. Yo todavía pienso lo que pasó conmigo, ¿no? Yo estoy acá sirviendo al Señor porque alguien me consolidó en la fe. Alguien me confirmó en la fe. Me iban siguiendo los pasos, me buscaban. Los domingos, cuando yo tenía fiaca y no quería ir a la iglesia, me golpeaban la puerta de casa, me llevaron. Alguien se tomó el trabajo de discipularme y tener que aguantar mis impertinencias, mis preguntas raras, tener que corregirme, tomarse todo un trabajo.
cuántos que me contuvieron, porque no era un ser solitario en la iglesia del Señor, sino que tenía múltiples vínculos, montones de amigos y hermanos, obviamente, que entre todos me iban conteniendo, me iban ayudando y contribuyeron a mi vida. Es más, entre algunos de esos, algunos empezaron a ver mi perfil y el Espíritu Santo puso en sus corazones, bueno, con este flaquito yo tengo un plan determinado, ¿no? Porque era flaquito en ese momento, como ahora. Más respeto, por favor, que estamos cerca de Navidad. Bien, vieron determinado potencial y me dieron la oportunidad de incluirme en algunas tareas, porque hubo personas que se alinearon en esto. Pero por sobre todo esto, alguien tomó la decisión un día de decirle al Señor, heme aquí, acá está tu siervo, Señor, que se haga conforme a tu palabra, y me predicó el Evangelio. Así que yo soy la consecuencia de una serie de personas que dijeron, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, Señor. Y vos sos la consecuencia de una cadena de personas que tomaron la decisión de decirle al Señor, he aquí tu siervo. Hubo alguien que tomó la decisión de predicarle alguna vez al que me predicó a mí. Si ese hubiera fallado, ¿qué sería de mí? Ahora, esto es lo lindo. Estamos porque hubo una cadena de personas que le dijeron al Señor que se haga conmigo conforme a tu palabra. Quiero hacer tu voluntad. Es decir, esta cadena termina de maneras increíbles porque no murió en vos y en mí, sino que va a continuar. Cada vez que vos le digas al Señor, aquí está tu siervo, Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra, estás soltando esa cadena de vida eterna. Cada vez que vos le digas al Señor, Señor, heme aquí, quiero cumplir con tu voluntad, ahí estás liberando otra vez esas consecuencias. Así que cuando vos le digas al Señor, heme aquí, aquí está tu siervo, aquí está tu esclavo, aquí está tu servidor, que se haga conforme a tu palabra, sin querer estás incluyendo en el pack, en el combo, algunos detalles que vale la pena mencionar, que son los que María tuvo que enfrentar. En primer lugar, la primera condición que incluye el decirle al Señor, Señor, aquí está tu siervo, que se haga tu voluntad, es estar dispuestos a creerle al Señor. Es importante creerle al Señor. María le creyó al ángel Gabriel. María no tuvo dudas diciendo, yo sé, me apareció de forma muy extraña todo, pero si es un cuentero, si es un mitómano, y si se pone a pensarla, ¿y quién lo habrá mandado? ¿Alguien le habrá dicho algo? ¿Por qué me eligió? ¿Me estará por pedir algo? No, ella lo aceptó de primeras. Estamos en un tiempo tan complicado. Jesús lo anticipó, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla del amor está hablando de la caridad. Y cuando habla de la caridad está hablando de todo lo que viene en el conjunto, aún el creer. Cada vez nos encontramos por una maldad que se ha multiplicado, cada vez nos encontramos con personas a las que les tenemos más desconfianza. Cada vez encontramos personas más desconfiadas. Cada vez nosotros somos más desconfiados. ¿Por qué? Porque frente a tanta maldad nos cuesta creer. Pero con Dios no tenemos que ser desconfiados. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Necesitamos creer que si nos ponemos en las manos de Dios, vamos a ser usados. Vos capaz que pensás, te mirás al espejo y decís, nadie por mí da 2 mangos. Te mirás y decís, ¿qué soy yo? Y por ahí la haces peor todavía, ¿no? Lo mirás al de al lado y decís, por este no doy 2 mangos. Peor todavía la haces. Aunque creas que no valés 2 mangos, acordate que lo necio, lo vil, lo que tiene
lo que no tiene nombre, lo que no es, Dios escogió para avergonzar lo que es. Si vos pensás que no valés 2 mangos y el que al lado está peor que vos, alegrate porque así somos los que Dios escogió para sus planes maravillosos. Entonces créele al Señor que Él te va a usar. Pero yo no sé nada. Yo no sé nada. ¿Qué me va a usar Dios a mí? Bueno, te cuento, cuando yo daba mis primeros pasos en la fe, me pusieron para que me discipule un hermano al que le estoy muy, muy agradecido. Carlos Colman se llama, un uruguayo. Y era medio raro, parecía autoritario y algunas cosas me parecían chocantes, pero me había convertido de verdad, y cuando uno se convierte de verdad es una esponja, absorbe todo, recibe. Y un día me dijo, bueno, quiero que vengas el sábado de la mañana por casa y vamos a orar y vamos a predicar el Evangelio. Y yo, bueno, fui. Ahí me hizo doblar las rodillas, media hora orando, era invierno, el piso de mosaico estaba que me hacía doler las rodillas con ese frío que hacía, orando, orando, orando. Después me compartió un texto bíblico y me dijo, vamos a ir a predicar por las casas. Y yo decía, ¿qué voy a decir? Yo imaginaba que lo iba a acompañar a él y mientras él predicaba yo. Llegamos a una esquina y él me dijo, yo me voy para ahí y vos anda para allá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dio un pilón de folletos y hablé de lo que Cristo había hecho, cambió mi vida, todo lo demás. Me acuerdo, me encontré con un hombre que tenía el brazo todo con un eczema y le dije, mire, Jesús lo puede sanar. No sé si hoy me atrevería a decirlo tan sueltamente, pero se lo dije y confié y creí. Y oré por el hombre y seguí camino confiando que la próxima vez me iba a tocar evangelizar por otro barrio por allá. Pasaron los meses, voy a una congregación con Carlos Colman y se me acerca un hombre y dice, ¿usted se acuerda de mí? Y yo, me resulta conocido. Usted había orado por mi brazo y mire cómo está. Y no solamente me sanó, ahora yo lo tengo a Cristo en mi corazón y estoy congregándome acá. Yo dije, ¡wow! Tremendo. Dios te puede usar. Dios te quiere usar. Va a haber oportunidades que vas a tener que enfrentar el miedo de lo que no entendés. Porque cuando Dios te quiere usar, te va a poner en situaciones que vos decís, ¿y esto cómo se come? ¿Y qué se hace con esto? Pensá en José, no el prometido de María, sino en José, el hijo de Jacob. Dios tenía un plan con él, pero ese plan incluyó vivir decenas de años de calamidad. Y le fue muy mal. Y mientras le iba tan mal, encontramos que en Génesis una y otra vez, cada revés que tenía en su vida, se añade un texto. Pero Jehová estaba con José. ¿Cómo asocias esto, no? A José le iba mal, pero Jehová estaba con José. A José le salió el tiro por la culata, pero Jehová estaba, no busques ahí en la Biblia, no va a estar, yo te lo estoy parafraseando, ¿no? A José se olvidaron de él y quedó en el calabozo, pero Jehová estaba con José. La loca esa lo acosó y después lo denunció, pero Jehová estaba con José. Uno dice, yo no quiero que Dios esté conmigo. Pero ¿qué nos quiere decir el texto? De que el bienestar o el malestar no son indicadores que Dios esté o no esté. Lo que simplemente tenés que aprender que cuando Dios tiene un plan, te va a tocar enfrentar el temor de no entender lo que está pasando. Pero si vos creés, vos tenés que decir, yo no entiendo nada de nada, pero yo sé que el Señor está conmigo.
y Él me va a usar para su plan maravilloso. Porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Segundo, decirle al Señor: he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra, significa estar dispuestos a obedecer. María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. En otra versión, la NBI dice: que Él haga conmigo como me ha dicho. En otras palabras, estoy a disposición de Dios. Pero empieza diciendo: he aquí la sierva del Señor. En la versión internacional dice: aquí está la esclava del Señor. O sea que María se miró, se interpretó a sí misma como alguien que le pertenecía a Dios y que no tenía opción de decirle que no. No tenía dudas que le pertenecía al Señor y que por lo tanto su razón de ser era obedecerle. ¿Cuál es tu razón de ser? Porque este es el gran problema que todo el mundo trata de resolver y no lo entiende, y para eso surgió la filosofía, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser del ser humano? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Vivir al próximo mundial, la cuarta copa? Falta, ¿no? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Tener una casa, un auto, un perro, un gato? ¿Tener hijos, casarte? ¿Cuál es tu razón de ser? Yo creo que tenemos que aceptar de una vez por todas que nuestra razón de ser es obedecer al Señor. Porque Él es el que le da sentido a nuestra vida. Esto fue lo que hizo Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham: dame tu hijo, tu único, se levantó muy de mañana y se fue para sacrificar al hijo y dárselo a Dios. Y oh, sorpresa, que cuando el hijo le pregunta, le dice: tenés todo preparado para el sacrificio, pero ¿dónde está el cabrito? Y Abraham, con un nudo en la garganta, le dice: Dios proveerá a mi hijo. Y lo estaba mirando a él, ¿no? Te imaginás, ¿no? Amo a mis hijos y si Dios me pidiera algo así, no, yo le erro a propósito. Me mato yo. No, mis hijos no. Pero Abraham dijo: Dios es el que da y mi hijo es la dádiva, pero entre la dádiva y el dador yo sigo obedeciendo al dador. Isaac aprendió la lección. Pero qué interesante, Abraham sabía que de alguna manera Dios no iba a dar una contramarcha. Y si le había provisto a Isaac para que las naciones se multipliquen, Isaac iba a estar. Por eso él dijo: iremos y volveremos. Pero hasta último momento no había contraorden. Levanta el cuchillo. Y cuando ya dice, ahí es cuando Dios lo detiene, le manda un ángel y ahí aparece el cabrito para el sacrificio. La provisión de Dios. A veces nosotros queremos que Dios nos dé la pista, que Dios nos tire el salvavidas, que Dios nos responda cuando estamos al pie del monte. Y en el pie del monte no vas a tener ninguna confirmación de nada. Vas a perder tiempo. Dios te va a dar confirmación y te va a proveer lo que necesitas cuando llegas hasta el último centímetro de obediencia. Abraham vio la provisión de Dios frente a la obediencia. Y uno dice: pero ¿cómo tenemos que obedecer a Dios? María obedeció. Era la sierva y dijo que se haga conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus palabras. En primer lugar, ¿obedecer en qué sentido? Nuestra santidad. Tenemos que aprender a ser íntegros, vivir en santidad. Si cometés pecados, no estás obedeciendo. Si llevas una vida poco consagrada a Dios, no estás obedeciendo. Pero por otro lado, el apóstol Pablo dice:
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y si vos escogés lo que no te conviene, lo que no te edifica, tal vez no es necesariamente un pecado, pero son cosas que están atrasando tu vida espiritual. No estás obedeciendo. Te estás alimentando de una mala dieta. Pero también tenés que obedecer cuando Dios te habla. Tenés que obedecer cuando tenés que cumplir con tu deber. Y acordate que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, que Dios nos escogió para anunciar el Evangelio. Por lo tanto, obedecer significa predicar el Evangelio. Directamente o indirectamente también. Entonces, ¿cómo indirectamente? Gracias a Dios que tenemos la forma. Si no, preguntar a la Comisión de Misiones. Tenés la forma de obedecer, el cumplir con la gran comisión. Así que creer al Señor incluye esto que María dijo. María dijo, he aquí tu sierva, hágase conforme a tu palabra. Y esto incluyó creer, esto incluyó el obedecer. Pero por último, y con esto voy a terminar, esto incluyó el estar dispuesta a sufrir las consecuencias. Te la digo de una. Si querés quedate, si no andate. Después de esta que te digo. ¿Tenés el casco? Servir a Dios no es gratis. Servir a Dios no es gratis. Porque algunos piensan que servir a Dios es romántico, es hermoso. ¡Ah, qué lindo servir a Dios! Hay algunos que dicen, ¿cómo quisiera ser pastor? Porque es hermoso servir a Dios. Hasta siempre hago una vieja canción de Roque Narvaja, pero la cambio, ¿no? Yo quería ser pastor, quería ser pastor. Pero ¿sabes qué? Todo tiene un precio. Servir a Dios tiene un precio y a veces no es un precio económico. En primer lugar, María tenía que recibirlo a Jesús en su vientre. Esto significaba tenerle que dar explicaciones a José. María se va a Judea, porque ella estaba en Galilea, Nazaret, va al sur, a Judea, y ahí la visita a Elizabeth, que estaba embarazada de 6 meses, y se queda como 3 meses, se queda para el alumbramiento de Juan el Bautista. Quiere decir que cuando vuelve tenía un embarazo de 3 a 4 meses. Y se lo encuentra a José. María, y no había celular, el WhatsApp no estaba bloqueado en ese momento. Así que 3, 4 meses de total incomunicación. Y José la mira, María. Y María le dice, tenemos que hablar. Y claro, nosotros lo vemos así. Y que María le haya dicho a José, porque concebí del Espíritu Santo. Nosotros conocemos la historia bíblica, entonces es lo más natural. Pero no es lo más natural cuando a alguien le toca abrir brecha. No es lo más natural cuando a alguien le toca hacer algo sin precedentes. Y de pronto cuando le dice a José, no, porque concebí del Espíritu Santo, José estaría levantando presión. No dijo nada. Toda esa noche me lo imagino llorando con una ilusión rota. María tenía que darles explicaciones a José. Y no era fácil explicarle algo difícil de explicar. José tenía todas las razones y todo el derecho de no creerle. María tenía que enfrentar la vergüenza porque José la iba a repudiar, porque ya en el compromiso de matrimonio cabía el divorcio. Corría el riesgo de que la apedrearan. María iba a enfrentar momentos después de no entender a su hijo.
Levanten la mano los padres de hijos adolescentes. ¿Cuántos entienden plenamente a sus hijos adolescentes? No. ¿Quién le dio letra a este? Pues viste, te argumentan y te plantean. Bueno, es una etapa de cambio, ¿no? Ya va a sanar, no te preocupes. Ya el Señor lo va a sanar a tu hijo adolescente. Pero en los cambios de etapa de la vida siempre se hace difícil el entendimiento porque va cambiándole la forma de rol, la forma de relacionarse, un montón de cuestiones van cambiando. Pero, ¿sabés lo que es tratar de entender a Jesús? Cuando lo ven que se está comportando un poquito extraño, entonces no podía llegar María, estaba con los otros hijos ya. Le podrían decir a Jesús que quiero hablar con él para decirle, baja un cambio, Jesús, estás un poquito raro. Y de pronto van corriendo la voz, maestro, que yo estaba enseñando, tu madre y tus hermanos te buscan. Y de pronto él, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mi madre y mis hermanos y María. ¿Qué me le hicieron? Tenía que aprender a soltar lo que Dios le confió. Te digo otras cosas difíciles, ¿no? Estaba embarazada con los dolores ya, las contracciones y viene el censo. Y como ella también era descendiente de David, ambos tienen que viajar hasta Belén, unos 300 kilómetros, de Nazaret a Belén. ¿Sabes ella? No estaría, ay, qué lindo, nos vamos de vacaciones, vamos de paseo en un auto feo. La canasta para el picnic, el mate con el termo, Stanley. Qué viaje, aire acondicionado. María estaba diciendo, y tenemos que ir al censo. Por fin. Belén, 20 kilómetros. Respete velocidad máxima, radar, frene su burro. Y María va llegando, por fin, y va a un lugar. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. ¿Y dónde? Bueno, ahí está el establo. Si quieren, ahí están en el establo. ¿Te imaginas? No era como vos pusiste el arbolito, ¿no? El establo todo, con virutas, con un olor de resina de madera maravilloso. Y ahí pones las ovejitas, los camellos, a Papá Noel, a todos pones, ¿no? A Messi, ahora lo pones en el pesebre. Pones todo eso. Sí, ahora hay creatividad, ¿no? Lugar mugriento. Y María dice, se acordaba, bendita eres tú entre todas las mujeres, el Señor está contigo. ¿Cómo está conmigo? Me toca vivir esto. No tengo ni un lugar. Esto es que Dios está conmigo. Y empieza. Y nace. Noche de paz. Para los pastores sí. Pero José me lo imagino. Y dice, no estaba la matrona, José, ¿y ahora qué hago? Noche de paz. Cuando tuvo que huir con Jesús, que tendría unos 2 años, huir a Egipto porque le buscaban para matarlo y pasar esos meses en Egipto. Dios está conmigo. Dios me llamó. Tengo que enfrentar esto. Y por último, tuvo que entregar a Jesús, soltarlo, verlo morir en la cruz, de la forma más cruel y más injusta. Decirle al Señor que se haga conforme a tu palabra no significa un final de películas,
de hadas. Decirle al Señor que se cumple tu palabra significa aceptar un montón de inconvenientes. Que enfrentes inconvenientes no significa que Dios no esté con vos. ¿La estás pasando mal? Dios sigue estando con vos. ¿Estás con preocupaciones? Dios sigue estando con vos. ¿Estás enfrentando miedos? Dios sigue estando con vos. ¿Estás con inconvenientes? Dios sigue estando con vos. ¿Estás al borde de la muerte? Dios sigue estando con vos. Dios no te abandonó. Qué interesante, si José no hubiera creído, qué difícil hubiera sido para María. Pero José creyó y la acompañó en el ponerse en las manos del Señor. Cuando uno decide decirle al Señor que se haga conforme a tu palabra, hay riesgos, hay precios que se pagan, hay cosas que se sacrifican, pero todo ese precio tan caro que pagaron no fue en vano. Vos y yo somos consecuencia de ese precio. Cierra tus ojos por un momento. A veces tenemos esa falsa idea que obedecer al Señor va a hacer que todo vaya viento en popa, que no tengamos problemas, que no enfrentemos preocupaciones, que tengamos todo lo que necesitamos, que no nos falte para nada, que nuestros enemigos revienten delante de nosotros, que nos llenemos de plata, que nunca nadie se nos oponga. Si pensabas eso, te equivocaste fiero. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Estate dispuesto a creer? ¿Estate dispuesto a obedecer? ¿Estate dispuesto a pagar el precio? Porque servir a Dios no es gratis. Y una vez que estés dispuesto, dispuesta a creer, obedecer y pagar el precio, ahí podés decir: he aquí tu siervo, tu sierva, que se haga conforme a tu palabra. Y recién después de esto, te transformás en el primer eslabón de una cadena de bendiciones eternas. Te tiré un montón de pálidas. La pregunta que te quiero hacer después de haberte tirado este montón de pálidas es: ¿cuántos están dispuestos a decirle al Señor: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, que sea conforme a tu palabra? En otras palabras, decir: Señor, yo quiero ser el primer eslabón de una cadena de bendición. Quiero ser instrumento tuyo, quiero predicar tu palabra, quiero que otros tengan eternidad por mi obediencia, por mi confianza, por el precio que estoy dispuesto a pagar. Mira que decirle esto al Señor puede significar que enfrentes incomprensiones, oposiciones y montones de luchas. No fue fácil para José y María. Y más de una vez se habrá preguntado María: pero ¿me dijo la verdad este ángel o fue otro el que vino? ¿Me habrá mentido? ¿Cómo Dios puede estar conmigo? Te va a tocar enfrentar esos momentos de silencio, de angustia, de incertidumbre y de dudas. Pero todo empieza con tu decisión. Es decir: heme aquí, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Todos aquellos que le quieran decir esto al Señor, estando dispuestos a creer, obedecer y pagar el precio, los quiero invitar a que se pongan de pie. Aquellos solamente que están dispuestos. Mirá que te va a tocar un precio caro, ¿eh? Te va a tocar un precio caro. Wow. Me gustaría que empieces vos diciéndole al Señor con tus palabras la decisión que estás tomando. Levantá tu mano y decirle al Señor: Señor, yo quiero que cuentes conmigo. Señor, yo quiero estar a tu disposición. Señor, no tengo condiciones. No me presento con condiciones. No tengo condiciones. Acepto tus condiciones porque sos mi Señor. Acepto seguirte. Acepto obedecerte. Obedecerte predicando tu palabra, obedecerte caminando en santidad, obedecerte viviendo una vida de edificación,
obedecerte siendo de bendición a los que me rodean, obedecerte teniéndole la vela a aquel que es medio pesado, pero que te necesita, obedecerte atendiendo a aquel que tiene alguna necesidad, obedecerte estando donde tengo que estar en el momento que tengo que estar, obedecerte cada día y decirte, Señor, heme aquí, que se haga tu voluntad conmigo. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte en esta noche, porque acá estamos. Sos nuestra razón de vivir, nuestra razón de ser, porque sos nuestro Señor y nosotros somos tus esclavos, somos tus siervos y queremos que con nosotros se haga conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Señor, enséñanos a vivir tu voluntad, enfrentando lo que sea, con valentía, pero con confianza. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una maravillosa Navidad, una noche buena, maravillosa también. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Quedamos en libertad.